Vamos a hacer la última clase del curso de virología, así que nos queda una clase un poquito larga porque son 4 temas que vamos a tratar, vamos a intentar hacerlo rápido. A mí me gustan un poquito las clases que sean un poquito más participativas, así que en cualquier momento voy a hacer preguntas y espero que ustedes hablen, comenten sin miedo, por favor, y vamos corrigiendo o hablando de lo que encontramos ahí. ¿Listo? Entonces, empezamos con lo que es trasplante renal. ¿Por qué es importante el trasplante renal? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo sugerimos? Dale, dale. Mejora la calidad de vida y a largo plazo más barato que esta vida. Perfecto. En realidad, el trasplante renal lo proponemos porque justamente tiene 4 características fundamentales. Una de ellas es mejora la calidad de la vida del paciente, alarga el tiempo de supervivencia, es más económico y también es un tratamiento sumamente eficaz para mejorar la enfermedad renal crónica como tal. Entonces esas son las características de por qué hacemos un trasplante renal. ¿Cuándo hacemos un trasplante renal? El programa que se encarga de conseguir donantes se llama PROCURA. Normalmente utilizamos los donantes cadavéricos. ¿Cuántos de ustedes son donantes de órganos en su DNI? La mayoría, y espero que los que faltan, o sea, no nos vamos a llevar nada, así que da algo bueno, ¿por qué no lo utilizamos para algo más? ¿Okay? Eso es una cultura que necesitamos cambiar. Somos el peor país de Latinoamérica en lo que respecta a trasplantes, y eso es algo que realmente necesitamos modificar. Entonces, normalmente el donante cadavérico lo que hacemos son pacientes que sufren traumatismos craneoencefálicos, ACVs hemorrágicos o lo que fuera. Menos frecuente los pacientes con paros cardiorrespiratorios recientes. Característica fundamental para encontrar a un paciente que todavía tenga signos vitales, pero con muerte cerebral. ¿Qué hacemos? 3 médicos que no estén involucrados obviamente en el programa de PROCURA, porque si no hay conflicto de interés. 3 médicos no relacionados con trasplantes y la característica fundamental para que nosotros podamos declarar a un paciente con muerte cerebral apto para hacer trasplante es que tenga signos durante los primeros 30 minutos y esos signos se mantengan estables durante al menos 6 horas. Tiempo corto. Pasadas las 48 horas, un paciente con muerte cerebral ya no es candidato para PROCURA, ya no es candidato para ser dador de órganos. ¿Okay? Entonces, importante establecer cuando hablamos de muerte cerebral. Muerte cerebral, ausencia de respuesta cerebral, pérdida absoluta de la conciencia, ausencia de respiración espontánea, el paciente vive porque está conectado a la máquina, ausencia de reflejos cefálicos, hipotonía, midriasis y sobre todo un electroencefalograma plano que justifique que no hay funciones cerebrales. ¿Okay? Pregunta de examen, va una. Donante cadavérico, criterios de selección, edad, 18 a 55 años es lo más adecuado. No neoplasias, salvo que sean del sistema nervioso central y que no hayan recibido quimioterapia y sobre todo tampoco tengan metástasis. ¿Okay? No aterosclerosis, no hipertensión severa por obvias razones y obviamente infecciones, no VIH y hepatitis B y C, salvo que el paciente que vaya a recibir el órgano también tenga algunas de estas patologías. ¿Okay? Donante vivo, cada vez estamos intentando involucrarnos un poquito ya en lo que es donante vivo. En Lima, acá en Arequipa ya se hizo uno nada más. En Lima hacemos un poquito más frecuente. Característica más importante, que sea un familiar directo y obviamente está prohibida la donación no altruista. ¿Qué significa eso? ¿Okay? No es porque yo tengo plata, me conseguí a alguien que necesite y me va a dar su riñón, ¿no? Así no funcionan las cosas. Prohibido esa parte. ¿Cuál riñón sacamos en un donante vivo? Pues normalmente sacamos el riñoncito izquierdo porque tiene menos ramas pediculares, es más fácil de extraer. ¿Okay? Ahora, ¿cómo hacemos la evaluación de un paciente para que entre a la lista de espera para ser donante o para optar para un trasplante renal? Como cualquier otra cosa, historia clínica, vacunaciones, analítica completa, ecografía, todo lo que necesitamos. ¿Qué nos interesa? Esto que dice acá opcional, aquí en Perú lo hacemos, todo, no es opcional, acá los hacemos todo.
Evaluación ginecológica, en urología, obviamente PSA, incluso esto es muy importante, hacemos cistoscopía a todos los pacientes que van a entrar al programa de Procura, que van a entrar a la lista de espera, hacemos una cistoscopía. Sí saben, ¿verdad?, qué es una cistoscopía. ¿Qué es? Inyecto contraste. ¿A dónde? Hacia la vejiga. Hacia la vejiga. ¿Alguno otro? Tomo placas radiográficas. Tomo placas radiográficas. ¿En algún tiempo? No sé los tiempos. No sabe los tiempos. Cistoscopía No, eso es una urografía, muy probablemente lo que me quieras es la decir. introducción de una cámara por la uretra para observar la vejiga. Justamente, la cistoscopía es la introducción de una cámara a través de la uretra para valorar no solo la vejiga, ¿cuál es el factor obstructivo más importante? Próstata. Entonces, lo que vemos primero es próstata. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un paciente que va a ir a entrar a la lista de espera, no podemos darnos el lujo de que esté obstruido, porque tranquilamente podría volver a desarrollar una enfermedad renal crónica. Entonces, eso es muy importante. Prueba de esfuerzo, Doppler y todo lo demás. Esto es para conocimiento. Acá en Perú, sobre todo prueba del PPD, fundamental. Muchas veces por esta pruebita no entran a la lista de espera. ¿Ok? Tienen que conocer este cuadrito. Una imagen solamente para que vean. Normalmente el trasplante renal se ubica en fosas ilíacas, derecha, izquierda, preferencia cirujana. No hay una causa específica por qué ahí. Anastomosamos a las arterias ilíacas y el urétero, obviamente, hacemos una nueva inserción. ¿Listo? Más o menos. ¿Por qué es importante? Hay que hacer una preservación. No es que yo lo opero y al día siguiente, en ese ratito, le estoy poniendo el riñón a otra persona. Normalmente es así, pero las campañas, cuando hacemos Procura, cuando hacemos trasplante renal, te citan 2 de la tarde, ponte, y terminamos haciendo el trasplante en 3 de la mañana, no sé, más o menos. Es sumamente largo, es sumamente tedioso, entras a una sala, sales a la otra y vas cambiándote, todo el equipo hace lo mismo. ¿Okay? Fundamental, preservación del injerto. ¿Por qué utilizamos hielo? Hipotermia, porque mejora el metabolismo, disminuye la destrucción celular. Soluciones específicas, sin esto no puedo hacer un trasplante renal, el riñoncito lo lavamos pero completamente con estas soluciones, Collins, Eurocolis, Wisconsin, la que fuera. ¿Okay? Porque si perfundimos adecuadamente, eso nos asegura que el riñón nos va a durar por lo menos unas 30 horitas y tenemos el tiempo necesario para hacer la selección del paciente. Cuando hay una muerte cerebral y encontramos un dador, le hacemos exámenes a ese paciente, el que está entrando en muerte cerebral o el que va a dar el órgano, y se corren todos los exámenes y de toda tu lista de espera, la computadora te va mandando quién es el más importante. Y es como la tinca, lo llamas, si no te contesta, next, el otro, y así. ¿Okay? Y muchas veces se pierde eso. Entonces, este es el sistema de incompatibilidad. Esto es algo que tienen que conocer, no es fundamental en urología, sí en nefrología, pero lo tocamos un ratito. Anticuerpos antígenos, obviamente, grupo sanguíneo, y lo que nos interesa, los anticuerpos de histocompatibilidad. Esto es lo más importante. Hay un montón, se dividen en 3 categorías. Normalmente está localizado en el cromosoma 6, tiene aproximadamente 4.600 de peso. Es el genoma más denso, 224 genes han sido identificados ahí. De esto también puede salir una pregunta, van 2. 128 genes de predicción, 50% muestran función inmune, por eso es tan importante. ¿Okay? El cuadrito, si alguien lo quiere ver. ¿Cómo hacemos el matching? ¿Okay? Para los órganos de trasplantes sólidos, más o menos, tiene que ser un halotipo idéntico, obviamente eso es lo esperado, casi nunca lo logramos, salvo cuando son gemelos idénticos o familiares directos. ¿Okay? Y si no hay, pues vamos bajando, obviamente las probabilidades de que eso funcione van siendo menores, pero a perder el órgano siempre lo intentamos. ¿Okay? Más o menos para conocimiento, esto no lo voy a pedir que se aprendan, pero obviamente está ahí. ¿Ya? Indicaciones y contraindicaciones de trasplante renal. Todas las enfermedades que puedan generar insuficiencia renal crónica están acá. ¿Ok? ¿Qué me interesa? Esto. Contraindicaciones absolutas, porque de esto se supone que ustedes ya han hecho nefrología, ya están terminando urología, más o menos pueden inferir cuáles podrían ser las contraindicaciones. Las indicaciones para un trasplante renal. Pero esto sí me interesa que sepas. ¿Okay? ¿Cuándo no? Cáncer reciente o metastásico, infecciones activas, alto riesgo de no sobrevivir a la cirugía. Habitualmente los pacientes con insuficiencia renal crónica están bienvenidos al menos, sobre todo si están mucho tiempo en hemodiálisis.
se les acumula patologías asociadas, entonces hay que saber también escoger a qué paciente le vamos a dar. Aquí en Perú, el plazo máximo es 70 años. Mayores de 70 años, lamentablemente, salen de la lista de espera. Acá te lo ponen como expectativa de vida menor a 2 años, enfermedad psiquiátrica grave, crónica y no controlable. ¿Por qué esto? ¿Por qué, vamos a llamarlo así, por qué los loquitos no pueden? ¿Por qué? Ah, enfermo. ¿Por qué no le doy a un paciente que es psiquiátrico un trasplante renal? No escucho. ¿Qué pasa con los medicamentos? ¿Son nefotóxicos? Paciente psiquiátrico no los va a tomar. Hacer un trasplante renal no queda ahí. Vas a empezar a tomar, sí, dejas de hemodiálisis, pero vas a empezar a tomarte el cóctel de todas las pastillas habidas y por haber para tratar de que no haya rechazo, tratar de que no haya enfermedades. Lamentablemente, un paciente con una enfermedad psiquiátrica no lo va a hacer. Entonces, eso ya es una contraindicación para eso. Relativas, bueno, para que lo tengan conocimiento, pero estas sí me interesan, estas sí son susceptibles de pregunta. ¿Okay? Complicaciones precoces, obviamente desde la cirugía derivadas propiamente de ellos, de licencia de herida, infecciones, roturas, lo que fuera, necrosis tubular, eso es un rechazo hiperagudo, vascular, sangrado, linfoide, y urológicas, pues las obstrucciones o las fístulas urinarias de la inserción del uretro. ¿Okay? Eso nos interesa que conozcas. Este es un cuadrito bien complejo, pero más o menos para que lo tengan a conocimiento. ¿Por qué? Porque la inmunosupresión es la base del éxito del trasplante renal. Acá te pongo toda la lista de los medicamentos que utilizamos, dosis, niveles, cuándo valorar, qué no valorar, es para que lo leas, conocimiento, bien. ¿Qué me interesa que sepas? Este chiquitito. 3 medicamentos básicos que utilizamos en inmunosupresión, el pilar fundamental, corticoides, ¿cuál? Prednisona. Inhibidores de los nucleótidos, azatioprina o micofenolato, e inhibidores de la calcinuria, ciclosporina. ¿Okay? Esto sí tienes que conocer, es imperdonable que no lo hagas. Efectos adversos, básicamente lo que usamos, la ciclosporina, hipertensión, nefrotoxicidad, hipertrofia, hirsutismo. Del micofenolato, dispepsia, corticoides, sobre todo diabetes, asociado mucho a eso. Preguntas de examen también pueden salir de este pequeño cuadrito. Mira que les estoy avisando, apure que no contesto. Ok, para terminar con trasplante renal, porque eso es lo único que quiero que sepan, es esto. Complicaciones más importantes, rechazos. ¿Ok? Hiperagudo, esto se presenta en minutos o días. ¿Por qué? Porque hay anticuerpos performados, el cuerpo se defiende, no lo acepta. ¿Qué encuentras en la patología? Trombosis microvascular, esto a veces suelen preguntar. ¿Cuál es el tratamiento del rechazo hiperagudo? Pues tienes que sacar el injerto, no hay otra forma. Del agudo, que se puede presentar en semanas, celular, esta es la patogenia, hay infiltrado de leucocitos, la anatomía patológica muestra infiltrados por anticuerpos y túbulos intersticiales. Tratamiento, acá empezamos a lucharla. La inmunosupresión, vamos, bolos esteroideos, anticuerpos monoclonales, todo lo que puedas tener a la mano porque no podemos darnos el lujo de perder un riñón trasplantado. Y el crónico, bueno, eso se presenta meses, años, casi todos, por no decir todos los pacientes que requieren un trasplante renal hacen un rechazo crónico. ¿Okay? ¿Cómo se mira? Control de la hipertensión, eso es básicamente lo que aumenta. ¿Okay? Vamos. Ahora empezamos, acá voy a agarrar carne, pero de todas maneras. Disfunción eréctil, ¿ok? Esto sí es tema de urología, casi nos vamos a tardar un poquito más. Entonces, ya, ¿cuál es la definición de disfunción eréctil? Es la incapacidad para alcanzar y mantener la erección para que te permita tener una relación sexual satisfactoria, ¿ok? Definición fácil de saber. ¿Cuánto es la condición para hablar de disfunción eréctil? Así como la enfermedad renal crónica, más de 3 meses. ¿Listo? Prevalencia, casi cercana al 20%, 2% en menores de 30 años, así que alguno acá hay de todas maneras. Y 60% en mayores de 80 años. Ok. Tipos de erección. ¿Cuántos tipos de erección hay? ¿Alguien tiene alguna idea? No. ¿Por allá? ¿Doctor al fondo? No. Yo creo que el diablo puede ser el que tiene erección. ¿Alguien sabe? ¿Tipos de erecciones? ¿No?
¿Nadie ha hecho prácticas conmigo? Nos ha dicho. Si se refiere por el estímulo central, Ajá. cuando es por los olores, la de contacto, que es más que nada por la inervación. Raíces. Y la de citocircadiano, que es la inervación. Okay. Hay tres tipos de erección, la doctora tiene razón. ¿Cuáles son? El primero es el central, que tiene un estímulo cortical, es mediada por el centro tóraco-lumbar. En castellano, visión, memoria, olfato. ¿Ok? La segunda es la refleja, esa está mediada por un estímulo directo al área genital, las raíces que controlan eso es el centro espinal entre la S2 y S4. Y la erección nocturna, que es activada por los ciclos circadianos, los núcleos continuos, las hormonales y todas las demás. Pregunta de examen, van 3. ¿Okay? Factores de riesgo para hacer disfunción eréctil: hipertensión, dislipidemia, diabetes, depresión, todas las que se te ocurran, traumatismo vértebro-medular, hasta las hernias discales pueden generar esto, anemia, enfermedad de Peyronie. ¿Alguien sabe cuál es la enfermedad de Peyronie? Cuando los cuerpos cavernosos tienen una fibrosis y eso ocasiona una desviación. ¿Y por qué se produce? Por trauma. ¿Cuándo? Cuando fútbol, o sea, tenían relaciones sexuales. Ok. Tenían relaciones sexuales. Así es, doctor, tiene razón. La enfermedad de Peyronie se produce por un traumatismo, normalmente en la penetración, el pene con infección choca con el pubis y genera un traumatismo. Enfermedad de Peyronie. Tabaquismo, alcohol y drogas, factores de riesgo para disfunción eréctil. ¿Ok? Entonces, evaluación, la clásica, antecedentes patológicos, factores de riesgo cardiovasculares, historia sexual, si fue de inicio agudo, progresivo, hay erecciones matutinas, no hay erecciones matutinas. ¿Qué le pregunto yo a mi paciente? ¿Cuál es la primera pregunta que yo le hago a un paciente que viene a mi consulta y me dice, doctor, tengo disfunción eréctil? ¿Qué preguntarían ustedes? Si es que en la mañana tiene erecciones. Sí tengo, doctora. ¿Qué te dice eso a ti? Otro factor. La pareja, muy bien. ¿Qué otro le pregunto? ¿Qué otra cosa puedo preguntar? ¿Alguien sabe? Exacto. ¿Y qué te dice? Sí. Tu segunda pregunta es, ¿y te alcanza cuando estás masturbando que tu erección es buena? Si te dice sí, cerrado. Eso es una disfunción. No es una disfunción, porque la disfunción eréctil no es selectiva. No es que cuando estoy con mi pareja sí tengo disfunción, pero cuando estoy solito, sí puedo. No, ¿ok? Fácil de reconocer, no tienes que saber mucho. Entonces, hacemos exploración física, obviamente, pruebas de analítica. Si ya vimos que los factores de riesgo son hipertensión, diabetes, dislipidemia y todas las demás, obviamente tengo que buscar todo eso. ¿Listo? Y me interesa saber cuáles son sus necesidades para tomar una decisión en cuanto al tratamiento. Los libros de urología describen la disfunción sexual con esta frase: enfermedad cardiovascular por debajo del cinturón. ¿Por qué? Porque es la causa más frecuente, los problemas coronarios. Entonces, hay estudios que han demostrado lo siguiente: 57% de los hombres que han recibido un bypass antes han tenido disfunción eréctil. 64% de los hombres que han sido infartados han tenido disfunción eréctil. Nos estamos hablando de más de la mitad. 5 de cada 10 pacientes con problemas coronarios tienen disfunción. Es sumamente importante eso. La mayoría de los pacientes tienen enfermedad vascular, obviamente, y el signo más importante es la aterosclerosis sistémica, que es una alarma. Por eso te lo pongo acá, porque para cuando tengas un paciente cardíaco con problemas coronarios, esta pregunta debe estar de cajón en tu evaluación. ¿Ok? Tipos de disfunción eréctil. Pregunta de examen. Van 4. Disfunción eréctil vascular, causa arterial, hipertensión, diabetes, causa venosa, mecanismo veno-occlusivo. Neurogénica, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, patología discal, que es muy frecuente, las hernias. Periféricas, acá los agarro ustedes: alcoholismo, uremia y diabetes. Anatomía, la que hemos visto: enfermedad de Peyronie, hipospadia. ¿Qué es el hipospadia? Cuando el método uretral está por debajo del glande.
hormonales, deficiencia de testosterona, enfermedad de tiroides, Cushing, psicógena, acá está una pareja muy importante, estrés, ansiedad, pareja tóxica, fármacos, antidepresivos, antipsicóticos, un montón, tantos que se los vamos a dar. En orden, ya estas causas vasculares, mira, 80% prácticamente, ahí vemos todas las que hemos estado conversando, no vale la pena repasarlas. Esto solamente me interesaba porque acá te da cuánto es la causa asociada, cuánto es el porcentaje asociado en cuanto a disfunción eréctil. Causas neurológicas, 20%, sobre todo, accidentes cerebrovasculares, Parkinson y demás. Causas hormonales, 5%, así que olvídate de esto. Esta es la otra causa, orgánica y psicógena. Las psicógenas son las que nos falta ver. Tipo circunstancial, todo lo que sea relacionado a la pareja, ¿ok? Asociado al estado de ánimo y todo lo demás, ¿ok? Vale la pena que lo puedas leer, no lo vamos a tocar. Esto es, como te digo, todos los medicamentos habidos y por haber que pueden generar disfunción eréctil, así que antes de recetar cualquier cosa, también hay que saber eso. Dentro de los más importantes y de uso más común, los antidepresivos tricíclicos, sobre todo, ansiolíticos, el diazepam, clonazepam, que también pueden generar, incluso son hasta susceptibles del tratamiento de disfunción eréctil, también. Antipsicóticos, estimulantes, antihipertensivos, antiarrítmicos, un montón, ¿ok? Esto es para conocimiento, nadie te va a preguntar esto, pero es para que lo sepas, ¿ok? Los más importantes entonces, los de acción hormonal, los que disminuyen o inhiben la acción de la testosterona. Dentro de ellos, antiandrógenos. ¿Cuáles utilizamos normalmente? Este de acá, que es la espironolactona, la digoxina, que suelen ser utilizados, los que aumentan los niveles de prolactina, este es de uso común, metoclopramida, sobre todo. Fármacos antipsicóticos, pues tenemos las butirofenonas, los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de los competidores de la serotonina, benzodiazepinas, alprazolam, clonazepam y todos los demás, ¿ok? Ahora, causas sexuales de disfunción eréctil asociadas a la pareja, pues los conflictos. Ya acabamos de mencionar. No todo lo que se te ocurra por pareja tóxica está acá. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo hacemos una disquisición entre cuándo es una orgánica y cuándo es una psicógena? Pues este cuadrito te va a ayudar. ¿Por qué? Porque las orgánicas son de inicio gradual. Las psicógenas son agudas. Tiempo de evolución, más de un año. Curso, constante variable. Y acá es la causa. Cuando es orgánica, tu erección extracoital no tienes, ¿ok? Lo que habíamos conversado, con tu pregunta en la masturbación, sabes. Si estás solo y tienes erección, chao, psicógeno. ¿Listo? Este es el cuadrito del índice internacional de la función eréctil, se lo dejo para que lo resuelvan en casa. Si tienen menos de 15 me llaman y los podemos ayudar, ¿ok? Listo. Tratamiento de disfunción eréctil. ¿Qué es lo que hay que hacer? Identificar y tratar las causas curables. ¿Cuáles son las causas curables? Lo que hemos visto, ¿no? Dislipidemia y todo lo demás. Cambios en el estilo de vida, obviamente, y educación y asesoramiento para pacientes y pareja. La disfunción eréctil es un problema de pareja, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestro paciente? Identificar qué es lo que quiere. Podemos hacer tratamiento, ahora lo vamos a ver, hay pastillas, hay procedimientos invasivos y hay que evaluar el resultado del tratamiento, ¿ok? Si el resultado con estos primeros dos escalones, que es tratamiento vía oral o ya ser invasivos con inyecciones, dispositivos o todo lo que podamos ver, si es inadecuado, pues hay que evaluar el uso de nuevas opciones, ondas de choque o incluso considerar las prótesis en aquellos pacientes que sea necesario. ¿Cuál es el paciente que sí o sí, bueno, no sí o sí, en la mayoría de los casos requiere una prótesis de pene? ¿Alguien sabe? Doctor, no le escucho. Traumatismo vértebro-medular. Podría ser. ¿Qué otra relacionada a urología? Prostatitis. Un prostático. ¿Cuántos familiares mayores de 60 años tienen? ¿Ninguno? No me digas que no, ¿eh? ¿Cuántas personas mayores de 60 años conocen? Un montón. ¿Tienen prótesis? No. ¿Qué otra cosa? ¿Prostatectomía radical? Prostatectomía radical. La prostatectomía radical sí, porque no respeta las bandeletas que
controlan la erección. Entonces es el único medicamento aprobado tanto por el CIS, tanto por el Seguro Social, para aquellos pacientes que han sufrido una prostatectomía radical, son candidatos a prótesis y es gratuita. Una prótesis, la más barata, para que tengan una idea, cuesta como $8.000, la más barata, y dura 2 años. Hagan su idea. ¿Ok? Entonces, tratamiento, punto número 1. Primer escalón del tratamiento de la disfunción eréctil, los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Dentro de ellos, el conocidísimo, la pastillita azul, sildenafilo, tadalafilo y vardenafilo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funcionan? Pues originan un aumento del flujo en la sangre que entra en el pene para facilitar la dilatación de los órganos, de los vasos sanguíneos. ¿Ok? A medida que esta dilatación aumenta, las venas se comprimen y obviamente la sangre no escapa, por eso se mantiene la erección. ¿Ok? Contraindicaciones, pregunta de examen muchas veces y seguramente va a ser una vez más. ¿Cuáles son las contraindicaciones del uso de los inhibidores? Uso de nitratos, presión arterial no controlada, hipotensión también por el otro lado, enfermedad cardíaca descompensada, clase funcional 3, angina inestable o infarto o ACV en los últimos 6 meses. Así que de todas maneras algún familiar o algún amigo le va a preguntar: oye, tú que estudias medicina, estás a punto de terminar, ¿puedo tomarme esa pastillita azul? ¿Tú qué vas a decir? Sí, no hay problema. Y al día siguiente tienes que estar mandando la corona de flores. ¿Ok? Entonces hay que conocer esto. Son 5 contraindicaciones importantes, las tienes que conocer. Pregunta de examen, no sé si van 4 o 5, pero ahí están. Efectos adversos, los más frecuentes: cefalea y vasodilatación, rubor, sobre todo en cara. ¿Ok? Sildenafilo, 16, vardenafilo, tadalafilo, 15, 16, ese es el rango de las complicaciones. Te dejo los demás para que las tengas ahí, pero estas 2 son las más importantes. ¿Ok? Este cuadrito también es importante conocer, porque de ellos, ahí sí le vas a tomar foto, ¿no? Ya te estoy... ¿Ves cómo eres? A ver, entonces, del sildenafilo, que es el más conocido, la Viagra, puedes utilizar 50 100 miligramos 1 hora antes de la actividad sexual. Tiene un tiempo de inicio de 16 a 27 minutos, dura 8 horas, tiene una vida media de 4 horas. Factor importante: interacción con alimentos, comidas grasas, alcohol, cigarro, retrasan y reducen su función. Efectos adversos ya lo vimos, contraindicado con nitratos, y esto es importante: no dar dosis mayores de 25 miligramos si toma un alfa bloqueador 4 horas antes. ¿Cuál es el alfa bloqueador por excelencia que utilizamos? Tamsulosina. Entonces también tienes que saber, pregunta examen, van 6. Vardenafilo, 10 a 20, este viene en una película poco dispersable, no es una tabletita. 20 minutos de acción, 8 horas. El más importante y el más fuerte, por llamarlo de alguna manera, el tadalafilo, que es el Cialis, que es la molécula original en el comercial. 10 a 20 miligramos, 16 minutos, 36 horas. Ahí está, para cuando te pierdas un fin de semana, 36 horas te llevas tu tadalafilo. ¿Ok? Y es bonito, ¿por qué? Porque no se altera con la grasa, con el alcohol, con nada. Este sí mantiene su efecto. ¿Ok? 36 horas. Listo. No funciona. Doctor, sigo teniendo disfunción eréctil, he cumplido todo el tratamiento. Pasamos al siguiente escalón: inyecciones intracavernosas. El primer tratamiento que hubo para disfunción eréctil, incluso mucho antes de la vía oral, fue este, que utilizaban papaverina. ¿Ok? Es el tratamiento obviamente más eficaz. El problema es que es invasivo. Te tienes que estar poniendo una inyección en el pene para generar la erección para que puedas tener relaciones. ¿Ok? Entonces, obviamente, tan bonito no es. Después salió este, que era la prostaglandina, que se llamaba Caberjet, tenía una función mucho mejor, dicen que dolía menos, pero está fuera del mercado hace más de 10 años. ¿Ok? Después salieron los compuestos mezclados, el Bimix y el Trimix, que ya mezclaban todo lo que había para ver si funcionaba. Pero papaverina, fentolamina, prostaglandina, utilizaba, y si había algo más también lo ponían, ¿no? ¿Ok? Porque es un mercado muy importante. Complicaciones, obviamente, si era ponerte las inyecciones, lógicamente dolor, hematomas por mala técnica, estabas apurado, necesitabas ponerte la inyección ya, y donde caía, acá, esa es la verdad, hematomas, fibrosis por tanto tiempo, y obviamente también te ibas al extremo, priapismo. ¿Qué es el priapismo? La erección no cede. No sé cuánto tiempo. ¿Cuándo hablamos de priapismo?
Mayor a 8 horas, saliendo más, saliendo menos. Es menos. ¿No? Más o menos ha sonado así como que me pasa así. ¿Alguien sabe? ¿Punto de 4? No es ahora. ¿Una hora? No, es 4 horas. ¿Y cuál es el tratamiento, ya que estamos, para el priapismo? Hielo. Ya, bacán, puedes utilizarlo. ¿Qué otra cosa es el drenaje? ¿Perdón? Drenaje. Drenaje. ¿Cómo hacemos un drenaje? Se saca la sangre de los cuerpos cavernosos. ¿Y cómo haces? Por función, Por punción. ¿Y ¿Con qué punzas? con una aguja. Con una aguja. ¿Sabes cómo punzamos? ¿Conoces el bisturí número 11? Ese que tiene una puntita así. Ya, agarras el pene, bisturí, Puta, qué dale. lo clavas en el glande, traspasas el cuerpo y lo giras para que sangre, porque si no sangra no se pierde la erección. Así que, me ha dolido, no vayan a tomar cosas más porque ustedes son jóvenes, no necesitan. Entonces, otro tratamiento que es importante, que ya se está incluyendo, yo calculo que en este año o el próximo año debe ya estar inmerso en las guías de práctica clínica para urología, para el tratamiento de disfunción y también de enfermedad de Peyronie, son las ondas de choque. ¿Por qué? Porque mejora el metabolismo, aumenta la circulación, previene el daño de los tejidos. ¿Okay? ¿Cómo se hace? Pues se aplican más de 3.000 ondas de choque de baja frecuencia para estimular los mecanismos. 6 sesiones, una por semana. Estimula la generación de neovasos, no requiere sedación ni anestesia, no tiene efectos secundarios y no es invasivo ni doloroso. Más o menos funciona así, mejora, renueva la capilaridad, la enfermedad de Peyronie, destruye las placas. Hay que probarlo. La verdad es que todavía no se hace mucho acá, pero ya está. Y acá vamos a las prótesis. Último de los tratamientos, último de los plazos. Esta fue una de las primeras prótesis que había, que tenía un baloncito. ¿Ok? Y ese baloncito que lo ponían más o menos por la pierna y cuando querías tener relaciones, así como cuando tomabas la presión, apretabas para que la prótesis crezca. ¿Ok? Entonces, obviamente la prótesis tiene una efectividad del 100%, pero altos costos y el tratamiento es más invasivo. Obviamente, si te acabo de decir que una prótesis, la más barata y la más mala de todas, cuesta como $8.000, solamente la prótesis, fuera del tratamiento quirúrgico, la cirugía de por sí, ahí echan un. Entonces, ahora utilizamos estos, que son de polipropileno, que son mucho mejores. Son maleables, inflables, desinflables, con sistema hidráulico. Lo único malo es que suenan como un cepillo cuando te lavas esos eléctricos. Así suena, más o menos, ¿ya? Para que tengan idea. Así que cuando estén en el bus, ahí agarrados y la mano de pronto al lado suyo suena. Sospecha algo, puede haber algo por ahí, ¿ok? Complicaciones, hematomas, infecciones de la herida, de la prótesis con curvatura distal del pene. Hay que medir el cuerpo cavernoso porque las prótesis tienen 8, 10, 12, 14, 16 centímetros, dependiendo del paciente, lo que fuera. Y la erodación del glande es una de las complicaciones más frecuentes. ¿Qué es la erodación del glande? ¿Alguien sabe? Erodación del glande. ¿Qué es? Complicación de prótesis. Acá te muestro qué cosa es. Esto es la complicación. Mira cómo la prótesis ha comido todo el cuerpo cavernoso. ¿Qué hacemos? Le hacemos un corte, la prótesis sale y se acabó el problema, pero chao prótesis, obviamente. ¿Ok? Más o menos así funciona la cosa. ¿Listo? ¿Voy muy rápido o estamos bien? Ya, muy rápido. Sí, no debe ser. Ok, a mí me han dicho ahí, cúlpenlo a Ignacio, me ha hecho una hora más. Eyaculación precoz. Ah, ya ves. Bueno, vamos. La eyaculación precoz es la eyaculación que siempre o casi siempre ocurre dentro del primer minuto tras la penetración. Obviamente esto trae consecuencias personales negativas, lógicamente. Entonces, si yo te acabo de decir que la eyaculación precoz es la que ocurre dentro del primer minuto, obviamente necesitas saber cuánto es normal. Doctora, ya que bien linda, le azul. ¿Cuánto dura una relación sexual normal? Doctora, vamos. Lánzate, bien. ¿Cuánto? Te han contado. La amiga que está al lado te contó. Dicho, no sé. ¿Cuánto dura una relación sexual normal? Para ti, no sé. Vamos. ¿Cuánto?
20 minutos. Doctora. 2 a 8 minutos. Igual, 2 a 8. Igual. Doctor, ¿cuánto dura una relación sexual normal? 10 a 12 minutos. Ok, una relación sexual normal dura entre 2 a 8 minutos. ¿Okay? Eso es lo que tiene que ver. No sé quién me dijo, mi video de TikTok en prácticas, no está. Entonces, tuvo razón, 2 a 8 minutos. Entonces, la línea que divide lo que es normal de lo que en teoría no está normal es muy chiquitita, ¿ok? Así que hablar de eyaculación precoz siempre es medio complejo. Ok, etiología primaria, inicio en las primeras relaciones, tiene baja prevalencia, normalmente es de etiología desconocida, puede haber alteraciones de la serotonina, ansiedad o hipersensibilidad, cada uno es diferente y muchas veces podría condicionar eso una eyaculación precoz. La adquirida puede ser la que ustedes están teniendo en este momento. ¿Cuál? Disfunción eréctil por infecciones, la más frecuente a su edad, prostatitis, parejas tóxicas en la relación y factores hormonales que pasan desapercibidos, hipertiroidismo, sobre todo. ¿Qué hacemos? Terapia conductual. Estas son las maniobras, doctores, tomen foto, que tienen que hacer para que no les pase esto. ¿Ok? Primera maniobra, parada a comienzo, se llama Siemens. Cuando estás a punto de terminar, pues paras, cambias de posición para caletearla, para que no se dé cuenta. Y entonces, vas. 2. Parada a comienzo con compresión del glande, ya le hacen un poquito más. Master y Johnson, se llama así. Masturbación previa. Algunos estudios demuestran que tiene una tasa de efectividad del 40%. Sin embargo, y aquí viene el gran sin embargo, normalmente la eyaculación precoz puede ir también acompañada de una disfunción eréctil. Así que si tú te masturbas antes de tu encuentro, lanza tu moneda a ver si te funciona o no. ¿Ok? Éxito 50-60% con estas maniobras. Farmacológico, los inhibidores de la recaptación de serotonina, el más frecuente, tamoxetina. ¿Cómo se llama? Nombre preciso, Duracin. ¿Ok? Y para aquellos que tienen una hipersensibilidad, los anestésicos tópicos. El EMLA es el mejor. ¿Alguien sabe qué es el EMLA? Ya sí sabe, pero no quiere decir. Sí. El EMLA es una mezcla de lidocaína, que se vende, puedo optar si no lo dicen como. El EMLA es una mezcla de lidocaína más pilocarpina, que es un anestésico local. Se prepara en Interpharma, está bien. Ahí te lo venden, no te lo venden así nomás, se manda a preparar. ¿Okay? Nosotros, yo sé, porque nosotros usamos otras cosas. Voy a explicar. Paciencia, no vayan por ese lado. Para caletear. No. Nosotros lo usamos para hacer en aquellos niños que tienen adherencias balanoprepuciales, les echamos este anestésico tópico, los dejamos 20 minutos y después les reducimos esas adherencias ya sin dolor. ¿Okay? Por eso sabemos, no por otra cosa. ¿Okay? Listo, ahora pasamos. Este es el tema más importante de la clase. Ya pasaron su trauma, olvídense, vamos a concentrarnos en esto ahora. Cáncer testicular, ¿y por qué le he puesto esto? Porque es cierto, afecta mucho más a los jóvenes. Así que ustedes son población de riesgo. Ok, entonces, cáncer de testículo es el tumor más frecuente en hombres y mujeres, en hombres entre los 15 y los 35 años. ¿Ok? Bueno, eso ahora no se sabe, ¿ok? Sí, no sabe si se persigue, no se persigue, no sé cómo lo hace. Ok, 800 casos nuevos al año, felizmente tienen una baja mortalidad, solamente el 7%, y normalmente 9 de cada 10 tumores son de las células germinales. Ahorita vamos a ver cuáles son esos. Factores de riesgo: criptorquidia, síndrome de Klinefelter, historia familiar, infertilidad y tumor contralateral. ¿Sí? Tumor contralateral. O sea, si eres piña de que tengas un cáncer de testículo y te lo sacamos, eres doblemente piña porque tienes más riesgo de hacer en el otro testículo. ¿Ok? Clasificación histológica. Esta es la clasificación recontra super archi reducida. Tumores de células germinales, 95% de los casos normalmente son mixtos y se dividen en dos grandes grupos: los seminomas y los no seminomas. Dentro de los seminomas hay tres tipos, ahorita te digo cuáles son, pero más o menos para que los tengas. Y los no seminomas, acá tenemos carcinoma embrionario, tumor del saco vitelino, coricarcinoma y teratocarcinoma. Segundo subgrupo, los de los cordones sexuales y del estroma, células de Leydig y células de Sertoli. ¿Okay? Este cuadrito deberías conocer. Acá está lo bueno.
De los seminomas, el 50% hay tres tipos: el anaplásico, el clásico y el espermatocítico. Si alguno ha rotado conmigo, yo espero que sepa cuál es la diferencia. Doctoras, pues ustedes que las he visto las tres por ahí. A ver, no te escucho, perdóname. El anaplásico tiende a ser más que los otros. Ya. Y a quizá más rápido. Ya. Clásico. El clásico no está mal. Clásico no está mal. Ya. Creo que es Espermatocítico. una características histológicas. Ajá. ¿Y este? ¿No te acuerdas? ¿Alguna? ¿No te acuerdas? Pusiste 18 creo todavía, ¿no? Ya no. Ok, entonces dentro de los seminomas es importante porque el clásico es el más frecuente, se presenta en un 85% de los seminomas. Normalmente tiene una forma diferenciada, no es tan agresivo. El anaplásico, ese es el maldito, ese te da metástasis rápido, pero afortunadamente solamente tiene el 10%. Y el espermatocítico es el buen agente, es el 5%, pero no da metástasis jamás. Entonces es bueno que lo conozcas, ¿ok? Acá está la clasificación completa, no resumida como el otro. Y acá están todos los tipos que puedas encontrar y no encontrar de cáncer de testículo, que hay un montón, ¿ok? Y para los que no sabemos cuáles son, porque saben, tumores mixtos, se acabó el problema. ¿Ok? Este cuadro es importante, te voy a pedir que te lo aprendas porque va a venir en el examen. Bueno, yo voy a dar la pregunta, ahí se la ponen mis otros. ¿Ok? Cuando en niños el tumor más frecuente, sacovitelino. Entre 20 y 30 años, coriocarcinoma. Entre 25 y 30, carcinoma embrionario o teratocarcinoma. Seminomas entre los 30 y 40. Y pacientes mayores de 50, linfoma. Pregunta de examen. 2 veces te lo voy a repetir. Ok. Clínica. Nódulo indoloro, por eso es que los pacientes llegan muy tarde a la consulta, tienen una pelota ahí dura y no les duele y no hacen absolutamente nada. Porque como son jóvenes tienen roche de ir al dolor. Así de claro. Entonces, normalmente la sintomatología se asocia a dolor escrotal por hemorragia o necrosis, pero si hay dolor y hay hemorragia y hay necrosis, chao, estadio avanzado. ¿Ok? Dolor lumbar en el 11%. ¿Cuándo les duele la columna? Cuando ya hay metástasis, obviamente más avanzado. Así que otros factores de peso, pérdida de peso, obviamente va de la mano con una historia de enfermedad más larga. Y el primer síntoma suele provenir de la metástasis, por eso es que todo esto es importante. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes para ayudarme? Pues van a hacer esto. Esto es lo que tienen que hacer. Autoexploración testicular, mínimo una vez al día, una vez al mes, una vez al día ya les gustó, ¿no? Autoexploración testicular una vez al mes, sobre todo en la ducha, con jabón, porque las manos corren más rápido. Si te encuentras un bultito, no te hagas el héroe, ya se me pasará, ya no, seguro está. No, ve al urólogo o llama a alguien que pueda ayudar, ¿ok? Es importante. Entonces, marcadores tumorales, esto es importante porque se elevan en el 50% de los tumores, 90% de los tumores de las células germinales no seminomas tienen marcadores y 30% solamente los seminomas. En castellano, estos tres son los más importantes: beta-HCG, alfa-feto y DHL. La beta-HCG, que es para el embarazo, la que medimos en el embarazo, pues se expresa justamente en la expresión trofoblástica. Lo normal es menos de 5 milunidades. Esta es pregunta de examen 1000 veces y seguirá siendo pregunta de examen otras 1000 más. Siempre está elevada en el 100% de los coriocarcinomas, 50% de los embrionarios y solamente en el 10% de los seminomas. O sea, si a alguien se le ocurre preguntar y te dice: paciente con beta-HCG en 50.000 unidades, ¿qué cáncer vas a pensar primero? Coriocarcinoma. Vida media 24 horas, no debe solicitarse antes de la primera semana luego de la orquiectomía. Eso también es importante que lo recuerdes. ¿Okay? Alfa-feto, expresión de las células del sacovitelino, normal menos de 15, elevada en el 60% de los tumores no seminomatosos. Pregunta de examen 85.000 veces. ¿Los seminomas se elevan en el FP? No, ya está.
se elevan el carcinoma embrionario y los del saco vitelino, tienen una vida media de 6 meses y no debe solicitarse antes del mes después de la cirugía. Y DHL es un marcador de destrucción tisular, ya cuando estemos hablando de enfermedades un poco más avanzadas. Valor normal varía de acuerdo al laboratorio, pero se acepta este valor como normal, de 105 a 333 unidades, es normal. Elevado en el 80% de los tumores avanzados, ¿ok? Pero la verdad es esto: estos marcadores en la vida real casi nunca vienen así como están acá, pero los tienes que conocer, porque el día que te toque, tú vas a decir, ¿cuál era este? ¿Ok? La verdad es eso. La mitad de los pacientes que tienen tumores en testículo no elevan, y si elevan es mínimo, realmente no lo puedes estadificar solamente como un marcador tumoral, pero es sumamente importante para historia de enfermedad, para seguimiento y para estadiaje. ¿Y por qué para estadiaje? Ahorita te digo. Diagnóstico. Entonces, lo más importante, ecografía, y lo más rápido, ecografía Doppler. ¿Por qué pedimos una ecografía Doppler y no una ecografía normal? Vascularización, muy bien, doctor. Otro truco: si tú encuentras una imagen intratesticular, 95% de probabilidad de que sea un cáncer. Si tú encuentras una imagen por fuera del testículo, 5% nada más. Igual hay que estudiarla, pero ya no vas a proponer sacar ese testículo, sino estudiarlo. ¿Ok? Ecografía Doppler, fundamental. Siempre pedimos una tomografía porque hay que estadiar. ¿Cómo pido la tomografía? ¿Tomografía de qué? ¿Nadie? ¿Qué tomografía le pido? De pelvis. ¿Qué más? ¿Por qué pido la tomografía? Para ver metástasis. ¿Dónde te interesaría? ¿Dónde son las metástasis más frecuentes? A ver, en corto, escuchen. Pulmón. Doctor. A pulmón. Pulmón. ¿Qué más? Huesos. ¿Qué más? Hígado. Entonces pides todo. Pides una tomografía con contraste porque las metástasis son captadoras de contraste. Tienes que pedir cerebral, tórax, abdomen, pélvico. Lo taqueas por completo a tu paciente. ¿Ok? Biopsia, pregunta de examen. Normalmente nunca biopsiamos una tumoración en testículo. Normalmente. ¿Cuándo sí lo hacemos? Cuando tienes una atrofia contralateral. O sea, si yo tengo un testículo que es pequeñito y tengo otro que podría ser un cáncer, normalmente tú dices, hay que sacar ese testículo pequeño porque es más susceptible de malignizar. Pero tú tienes uno que probablemente ya esté malignizado. No le vas a quitar los 2 testículos a un paciente relativamente joven, porque hemos dicho que esto da en pacientes jóvenes. Entonces, en ese caso, biopsias. Antecedentes de testículos no descendidos, puedes biopsiar. Y cuando hay azo oligospermia, también. Menores de 40 años, indicación. ¿Ok? Pregunta de examen. Ahora, cuando tienes esto, antecedentes de testículos, atrofia, oligospermia, siempre a tu paciente, como parte de tu manejo inicial antes de que lo operes, tienes que pedirle un estudio de fertilidad y, de ser posible, la criopreservación del seno. ¿Okay? Sugerencia, no obligación. Ya acá en Arequipa tenemos clínicas que hacen criopreservación, tanto para ustedes los médicos y para las doctoras, óvulos y seno. ¿Okay? Y este es el cuadro que sí me tienen que aprender sí o sí. Si este no es el TNM más bonito de todos, de toda la parte oncológica, peguen el palo porque así de bueno es. ¿Ok? Esto no lo vamos a ver, tienes que saberme esto de todas maneras, porque de acá va a venir una pregunta, sí o sí, es importante. ¿Y por qué quiero que lo sepas? Porque a diferencia de los demás, de los otros TNMs, este te habla de los marcadores séricos, sí, esos que acabo de ver y que te acabo de decir que casi nunca están elevados, sí, hay que saberlos, están acá, ¿ok? Están descritos. Entonces, estadios, marcadores séricos no disponibles, S1, cuando la DHL, bla, bla, bla. Esto no te lo voy a decir, lo vas a leer, pero de acá va a venir una pregunta de todas maneras. ¿Ok? Entonces, lo mismo, pero ya más común.
Estadios, 1, 2, 3, te voy a mezclar todo esto y te voy a decir qué es. Y tú me tienes que decir cuál es. ¿Ok? Pregunta examen. Sí, este sí tienes que saber de todas maneras. Y ahora que no te gusta, voy a hacer 2 todavía. Seminomas, ¿ok? 75% confinado al testículo al momento del diagnóstico. Obviamente es el más frecuente. Lo que habíamos descrito, o lo que la doctora intentó describir: plásico, mejor pronóstico; anaplásico, el adhesivo; y espermatocítico no da menos. Y normalmente es en mayores de 45 años. ¿Ok? Carcinoma embrionario, solamente lo que necesitas saber, no te voy a dar todo lo otro porque si no, eso ya es para si vas a ser urólogo, ahí sí conversamos más cosas. Carcinoma embrionario, incidencia del 15-25%, 20-30, 40% de forma mixta, o sea, no sabes, pero le decimos que es embrión. 30% de metástasis al diagnóstico y normalmente es un nódulo pequeño e irregular. Esta es una foto real. Entonces, otra cosa que tienes que saber es esto: coriocarcinoma, frecuencia 1%. ¿Qué te puedo preguntar acá? Esto que está acá, estos 2 cuadros más importantes. Ya hemos visto, 100% eleva beta-HCG y es el que más precoz puede dar. Tumores del saco vitelino elevan la AFP, sobre todo el tumor del seno endodermo. Teratoma, inmaduro, maligno, los puros no producen beta-HCG y son resistentes a quimioterapia. También pregunta de examen. El de células mixtas es el más frecuente, porque como te digo, no todos son tan bonitos y entran en la descripción. Entonces, como no sabes, le llamas mixto. Teratocarcinoma, más frecuente, elevan AFP y beta-HCG, y obviamente, si son mixtos, pues lamentablemente pueden ser más malignos. ¿Okay? Tratamiento: orquiectomía radical. ¿Qué es una orquiectomía radical? Sección los testículos, afuera, todo, se acabó. Y ganglios también. También los ganglios. También los ganglios. ¿Quién más? No sé si estás levantando la mano, fue como que... Simple se hace una abertura testicular. Muy bien, doctor. Esa es la diferencia. Una orquiectomía simple es a través de vía escrotal, la otra se hace a través de la región inguinal y sacas testículo masculino tan alto como puedas sacar. ¿Okay? Lo de los ganglios normalmente no lo hacemos de inicio, pero sí está descrito. ¿Okay? Entonces, disección de ganglios, esto es importante. Los seminomas son sensibles a la radioterapia y los no seminomas a la quimioterapia. Pregunta del examen también. ¿Okay? Entonces, cirugía conservadora. ¿Cuándo hacemos una cirugía conservadora? Cuando tienes la mala fortuna de tener tumores sincrónicos, obviamente bilaterales, pacientes monórquicos, o sea, con un solo testículo y un volumen tumoral menos del 30%. Sobre todo esta última es como que, entre comillas, puedes darte el lujo de solamente sacar el tumor como tal. Pero cuando son bilaterales, pues no vamos a perder ambos testículos, tenemos que hacerlos sí o sí. La linfanectomía, cuando hay conservación de glandas simpáticas, ¿por qué? Porque evita los trastornos eyaculatorios, básicamente es eso. ¿Y por qué lo sacamos? Porque los pacientes jóvenes les da su crisis de ansiedad cuando dicen, ay, no sale el semen, no les importa que tuvo cáncer, pero sí, no sale el semen, doctor, ahora qué voy a hacer entonces. ¿Okay? Más o menos, y ya para terminar, lo pido muy rápido, pero vamos. Sobre todo, posorquiectomía del seminoma en estadio 1, eso es lo que hacemos: orquiectomía, fácil seguimiento, vigilancia, porque normalmente van a la curación. Si hay recidiva, vamos con radioterapia o quimioterapia, dependiendo, y vamos viendo qué es lo que ocurre. ¿Okay? Con difícil seguimiento o un tumor mayor de 4 centímetros, radio y quimio sí o sí. ¿Okay? Y en los no seminomas, pues si es lo mismo, fácil seguimiento, vigilancia, porque pueden ir a curación. Si no, primera opción, quimioterapia, en base de estos, eritrocito, cisplatino, alternativas, la linfadenectomía primaria, lo que habíamos conversado ahora, que no lo hacemos de arranque, y básicamente este es el esquema que tú podrías seguir para tratar. ¿Okay? Te lo pongo para que lo puedas conocer. Clasificación pronóstica de los seminomas. Bueno, cualquier sitio, ausencia de metástasis, cualquier, no importa, cualquier HCG, beta-HCG, todo lo que fuera, si es un seminoma, pronóstico normalmente es bueno. ¿Ok? Si es un no seminoma, cuando hay pobre pronóstico, es cuando tú lo taqueas y ya encuentras que hay metástasis a nivel visceral.
Visceral, no estamos hablando de pulmón porque normalmente los metástasis de pulmón responden rápidamente a quimioterapia. Pero si hay visceral, lamentablemente tiene pobre riesgo. Otra cosa que nos guiamos, marcadores tumorales de inicio, por eso es que son tan importantes. AFP mayor a 10.000, beta-HCG mayor a 50.000 y DHL más de 10 veces. ¿Cuánto dije que era el valor normal de la AFP? Menos de 15. HCG, 5. Fácil de recordar, 5 y 15, ¿ok? Y de la DHL, te consaltas, ¿no? Bien, posible. Ok, DHL así, ¿listo? Criterios de respuesta a la evaluación quimioterápica, respuesta completa, desaparición de todas las lesiones medibles por examen clínico y paraclínico. Respuesta parcial, esto también viene en el examen, disminución del 50 o más, ausencia de progresión, ausencia de aparición de nuevas lesiones. Cuando hablamos de estabilización, cuando la enfermedad no está incluida en una respuesta parcial ni progresión, o sea, no se ve. ¿Listo? Progresión, aumento de más del 25% del volumen de cualquier lesión o aparición de una nueva. Listo, doctores, más o menos hasta acá. Tiempo récord, 1 hora. Listo. Preguntas. Va, nadie. Mira que yo empiezo a preguntar, ¿no? ¿Sí? Se lo han entendido todo. Ya está, vamos, pregunta. Ya me cansé. Entonces, vamos. Primera pregunta. Hombre que acude a la consulta se queja de tiempo de coito bajo, alrededor de 1 minuto, en relación a una nueva pareja sexual. Además te dice que cuando tiene otras parejas, el tiempo de coito es normal, alrededor de 8 a 10. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué tiene este muchacho? Fácil, ¿verdad? Pobre que falle, ¿verdad? ¿Y qué hago con este muchacho entonces? Le doy tapoxetina. ¿Para qué era la tapoxetina? Eyaculación precoz. ¿Qué? Eyaculación precoz. ¿Le doy un inhibidor de 5-fosfodiesterasa? ¿Cuáles son los inhibidores? Tadalafilo, tadalafilo. ¿Cuál dura más? Ese sí sabe, ¿verdad? Pero ese sí no se va a olvidar. Ya. ¿Tratamiento con terapia conductual? Sí. Eyaculación precoz variable natural, no está indicado su tratamiento. Que cambie de pareja. Que cambie de pareja. Entonces, en este paciente, ¿qué hacemos? La D. Muy bien, la D. Está indicada terapia conductual, pero el paciente no tiene nada. ¿Ok? Vamos. Este es así, va a venir esta pregunta, va a venir. No exactamente esta, pero esta va a venir. Tras una orquiectomía izquierda, el paciente presenta una analítica de DHL menor a 1, beta-HCG menor de 5.000 y alfa-feto menor de 1.000. El estudio patológico informa un tumor en PTU, o sea, tumor limitado a teste, sin infiltración de la túnica vaginal y sin invasión vascular o linfática. En la tomografía, por eso es que es tan importante, existen 2 ganglios de 1.5 centímetros. ¿Te ha tocado presentarlo en clase o en la junta médica, por lo que te interesa su estadio? ¿Qué estadio tiene este paciente? C. ¿Por qué? Porque se ve bonito y la C es la más frecuente, así que yo marco la C. C de Cristo, no falla. Por las analíticas. ¿Por qué? Vamos. La HCG y la FP menos de 1.000. No, sí, menos de 1.000. Por eso es que esta pregunta es sumamente importante que se aprendan el TNE, porque de esta pregunta va a venir un montón. No solamente en urología, en el ENAM, en su examen de residencia, esto va a venir. Porque es el TNE más complejo que hay.
y el más bonito, que te habla de estadiajes, te habla de infiltración. ¿Ok? Entonces ese vamos a revisar. A, B, C, D, todas son posibles. ¿Sí? Sí, dice la doctora, sí, todas son. Da igual, total. Da igual porque es un PT1, no importa. Y no tiene metástasis, total. La A, N2. Esta es la diferencia, ¿no? Porque este es N2, N1, N1, N2. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre N2 y N1? La ubicación del ganglio. La ubicación del ganglio. Número de ganglios. ¿Sí? ¿Dos qué? No sabe, no opina. Es al azar, esa no sé. Esta sí necesita que estudie. Ok, es importante porque tienes que conocer, porque si los ganglios miden más de 2 centímetros, ya no son N1, sino pasan a ser N2. Y si hay más de 5 ganglios, ya no es N1, sino pasa a ser N2. ¿Cuántos tiene este? 2. ¿Cuánto mide? Entonces, ¿qué creen que es? ¿La B? B. ¿Y esto será importante o no? ¿Me lo he puesto de relleno? ¿Pero cuál, qué es ese? 0, 1, 2, 3. La 1. ¿Por qué la 1? Porque se me ocurrió y esa está más bonita. La respuesta es la C. Tienen que leer porque esa pregunta la voy a hacer, ¿ah? Miren. No, sí voy a preguntar eso, ¿ah? ¿Serio? ¿Ah? Mira. ¿Qué más quieren que te estoy diciendo que voy a preguntar? Y ustedes me están diciendo, ay, no voy a leer. Bueno, vamos. Otra. Acude a tu consulta un paciente de 55. Hipertensión en tratamiento con beta bloqueadores desde hace 5 años. Fumador de 20 cigarrillos y con un índice de masa corporal parecido al mío, 36. Refiere dificultad para mantener actividad sexual satisfactoria en los últimos meses. La parte más importante para el éxito a largo plazo de su tratamiento es la D de edad. ¿Sí? Más importante a largo plazo. No, porque cuando explicó dijo Primero es eso. ya lo que es la causa base. Pregunta muy fácil, ¿eh? Sí. Obviamente es la D, ¿no es cierto? Es la D. Hay que abandonar esto porque muy probablemente sean sus hábitos, sobrepeso, lo que esté condicionando la disfunción eréctil. Vamos. Paciente de 26 años de edad sin antecedentes médico-quirúrgicos. Acude a urgencias por disnea de 15 días de evolución. La exploración física no detecta ningún hallazgo de interés, excepto un nódulo de consistencia dura en el testículo izquierdo. Se realiza una radiografía de tórax y se miran nódulos pulmonares en suelta de globos. O sea, ¿qué tiene? Metástasis. Tiene una metástasis. En su analítica destacan beta-HCG en 30.000. ¿Cuál te parece el origen más probable de la patología? Hay 85.000 preguntas muy parecidas. ¿Por qué? La beta-HCG. Porque la beta-HCG 100% estaba presente en coriocarcinoma. Y normalmente la clínica de los cánceres habitualmente debutan cuando se quejan por cualquier cosa, menos por el nódulo en el intestino. ¿Ok? Otro. Varón de 30 años, casado, sin hijos, diagnosticado mediante exploración física y confirmado ecográficamente de un tumor sólido en el testículo derecho. ¿Qué le hago? ¿Qué le sugiero? ¿Cirugía parcial? ¿Cirugía parcial? 1. Intentar cirugía parcial para salvaguardar parte del testículo. ¿De qué del otro? Dice, total. ¿Pero dónde está pues el tumor? Testículo, ahí dice testículo derecho. Tumor sólido. Cuando no te dan el dato si es intra o extra, tú tienes que asumir que sí.
acercarnos a la 2. Ya, vamos más allá. ¿Qué? 2, 3, 3 o 5. Doctor, una pregunta ahí. ¿No hay como que una cirugía más conservadora del cáncer? Podría haber, pero o sea, es que mira, acá mucho tienen que jugar qué es lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, lo ideal es sacarte todo porque puede haber cáncer. Si yo te saco solamente la tumorectomía, solamente el tumorcito, te la juegas a que parte del tumor microscópicamente haya avanzado y en un mes, 2 meses, O sea, vas a volver a salir. porque se haga una marsupialización por todo eso. Igual puede dar metastasis. La 2, pues, también radical. La 2, siempre, cuando tengas un paciente con un tumor sólido en el testículo, confirmado ecográficamente y a tu evaluación clínica, debes de pensar que es un cáncer. Y lo primero que le tienes que sugerir a ese paciente es, chao, sácalo, no hay otra forma. Obviamente le pedirás sus marcadores, lo taquearás, todo, pero tu primera presunción es cáncer y tu primera medida debe ser tratar de convencer a un paciente joven que algo que no le duele, lo tienes que sacar. ¿Ok? Esa es la parte difícil, porque un paciente joven va a decir, oh, pero tienes que quitar el... No. ¿Ok? Esa es la parte difícil. Muchos pacientes, y lo digo en serio, se pierden en este proceso. Vienen solos a la consulta, tú les dices, hay que sacarte el testículo, le das todos sus exámenes y nunca más regresan hasta cuando ya es. ¿Ok? No, pero Sí, puedes dejar una prótesis. El problema de las prótesis es que no son permanentes, o sea, tienen un tiempo de vida medio. ¿Ok? Entonces, si tú te pones una prótesis, en el mejor de los casos te debe estar durando 5 años. En el mejor de los casos. Una prótesis del testículo está valorizada en $15,000. Entonces, tú te pones una prótesis ahora, no tiene ninguna función más que la estética. Tú vas por la calle sin nada o vas con vestido. ¿Te cuentas un letrero, ojo que tengo solo un testículo? No, ¿verdad? Entonces, cada uno decide, pero es algo que creo que no vale mucho la pena. Ok. Seguimos. Tumor testicular es secretor de alfa feto. Probablemente es seminoma. Embrionario, carcinoma embrionario. C. ¿La sabes o la C de casa? C de casa. ¿Cuál? Nadie dice nada. Sí, la doctora dijo y tenía razón. Carcinoma embrionario, elevadores de alfa feto. ¿Ok? Pregunta examen también. Ya para terminar. Paciente 25 años, consulta por haber notado el aumento de volumen testicular derecho. Ecografía muestra tumor de aspecto sólido. La conducta inicial es no, la B porque es menor de 30 años. Se le biopsia porque es menor de 30 años. Recuerda que yo te he dicho no solamente eso, sino para biopsia hay 4 características. No la edad es una de por sí, sino es la edad con esos que tengo. O sea, tiene que cumplir las 4. No, la E, porque no todos los tumores dan marcadores. La D. Pero es decir, según resultados, ¿no? La E, de lo que es causal. Es una pregunta que le hemos puesto a propósito porque justamente
como ustedes dicen, ¿no? O sea, ¿pero cómo se lo voy a sacar de arranque? Si le pido sus marcadores y a partir de eso decido, en otros tipos de cáncer funciona, ¿no? Tú pides marcador tumoral para cáncer de no sé qué, y si te da la respuesta, tú asumes que puede ser un cáncer. En el testículo no hacemos eso. En el testículo, la realización de la orquiectomía por vía inguinal es lo más importante, independientemente de lo que te encuentres con los marcadores. Y sí, te voy a decir que alguna vez hemos sacado algún testículo, le hemos mandado a patología y pero si es inflamatorio. Sí, está. ¿Ah? Pobre paciente. No, yo no te voy a engañar, las cosas son así. A veces hemos mandado. Tiene todo: lesión intratesticular, vascularizada, marcadores que están ahí en el. No son ni tan ni muy, como dirían por ahí. La conducta es sacar el testículo. Que ante toda lesión, por eso he puesto esto, ante toda lesión intratesticular, sólida, vascularizada, lo que fuera, independientemente de sus marcadores, el paciente es tributario de orquiectomía radical. ¿Ok? La última, paciente de 30 años presenta aumento de volumen testicular de consistencia aumentada. Examen físico, tumoración en relación al testículo derecho de cerca de 3 centímetros. La conducta más adecuada es Ecografía. sacarlo. Ecografía. Ecografía. Ecografía testicular. La Lo sacamos, ¿no? Y a 3 centímetros, mira. Sí. 3 ya. Casi otro testículo. Lo sacamos. Lo sacamos nomás. Usted dice la, doctor. La ecografía. Doctora. Ah. Por el fondo, doctores, ¿qué marcamos? Claro. Sí, la conducta más importante de toda lesión que tú toques, primero es que tienes que tener una imagen que te demuestre si es intra o extra, porque te acabo de explicar que las intra, 95% de probabilidad de que sea un cáncer. Entonces, le pides ecografía testicular. Obviamente, tu ecografía testicular no vas a esperar pues, que venga el resultado y recién le vas a pedir la gonadotrofina, la FP, todo de un solo golpe, para que no se pierda el paciente. Biopsia, ya sabemos que no hacemos normalmente. Y orquiectomía radical cuando demuestres que la lesión es intratesticular, independientemente de tus marcadores. ¿Ok? ¿Listo, doctores? ¿Alguna duda? Perfecto.